Hoy quiero hablar de algo que todos cargamos, pero pocos nos atrevemos a mirar de frente, y es la sombra. Ese lado oscuro de nosotros mismos que muchas veces negamos, evitamos, proyectamos en otros. Bueno, la mayoría de veces proyectamos en otros. ¿Qué es la sombra? Carl Jung decía que la sombra es todo aquello que no queremos ser, pero que somos. Son rasgos, emociones, impulsos que vienen a nuestra mente, y nuestra mente los rechaza por miedo al juicio, por miedo al rechazo, por miedo al dolor. Pero aquí viene algo importante, y es todo lo que te molesta profundamente del otro te está hablando de ti. Yo sé que suena un poquito duro y a veces es incluso difícil, muy difícil de aceptar. Muchas veces me dicen, no es cierto, yo no soy como esta otra persona. Pero bueno, eso es parte del trabajo de autoconocimiento que tenemos que hacer para poder comprender qué parte de esa situación que rechazamos también está en nosotros. Hay un origen y hay una herencia de esto, y es que nuestra sombra no nace de la nada. La mayoría de las veces heredamos la sombra de la infancia, eso que rechazamos de mamá o de papá, o lo que ellos mismos rechazaban entre sí. Por ejemplo, un padre ausente o un padre pronto poco responsable puede dar lugar a un hijo hiperresponsable. Nunca descansa, carga con todo, y cuando ve a alguien despreocupado puede fácilmente enfurecerse. ¿Y quién está hablando ahí? Su sombra. Es esa parte de sí que no se permite existir, porque me van a juzgar o voy a ser juzgado como esa gran sombra que yo ya reconozco en el otro, aunque incluso ni siquiera he hablado de esto con nadie, aunque incluso no lo he hecho consciente, pero no me permito tener esas características negativas que yo ya reconozco. ¿Cómo reconozco mi sombra? Bueno, la sombra se revela sobre todo en lo que más juzgas. Allí vas a encontrar esa sombra. En esas críticas que haces con mucha intensidad, en esas emociones que se repiten sin que uno ni siquiera comprenda, en lo que no soportas, pero que habita en ti. Por ejemplo, si te molesta que alguien robe, yo te diría, ¿dónde te estás robando tú? ¿Te estás robando tiempo? ¿Te estás robando tu paz mental? ¿Te estás robando tus propios sueños? Eso es posible, ¿eh? Ahora, yo quiero hacer aquí un ejemplo. Hace un tiempo yo conocí a alguien que por años ocultó que iba al psicólogo. Bueno, eso es algo que muchas personas todavía incluso ocultan, aunque hoy en día es más común que acudamos a ese tipo de servicios o de terapias. Esta persona lo ocultaba porque para su familia era una vergüenza ir al psicólogo. Y esta persona creció con ese miedo de compartir esa experiencia. En su familia ocultaban todo lo emocional. Entonces pasaron los años y el hijo de esta persona, ¿qué sucede? Un día le dice a esta persona, no sé por qué todas las chicas con las que salgo tienen algún tipo de problema mental. Incluso han tratado de suicidarse. Y me parece como mucha coincidencia. Claro, esta es la sombra más fácil, este es el ejemplo más fácil para que puedan entender. En ese momento, la persona que había ocultado por años que iba al psicólogo, que muchas veces incluso lo llegaron a medicar por intento de suicidio, se dio cuenta de que su hijo en la pareja encontraba esa sombra que ella ocultaba. Y eso es algo clave, porque nosotros como hijos siempre vamos a traer esa sombra de alguno de nuestros padres, y va a ser esa casi que nuestra debilidad. Voy a poner otro ejemplo. Una persona que detesta hablar mal de los demás, no le gusta entrar en ningún tipo de conflicto. Entonces, para no entrar en ningún tipo de conflicto, evita completamente
toda confrontación, toda confrontación. Alguien le puede hacer algo muy mal y esta persona va a soportar para no entrar en una confrontación. ¿Y por qué no va a querer entrar en una confrontación? Porque eso puede dar lugar a que hablen mal de esa persona, puede dar lugar a que pronto la juzguen o digan, bueno, pero es que esta persona se mete en problemas fácilmente, o esta persona hizo esto o aquello negativo. Entonces, en esa persona en particular, el no querer enfrentar ninguna situación se convierte en una debilidad. Y esto viene de haber tenido un padre que era muy responsable y sí que daba cosas de qué hablar todo el tiempo. Hacía cosas muy mal vistas, hacía cosas que los demás claramente podían salir a juzgar muy fácilmente porque eran cosas muy mal hechas. Entonces este hijo o hija todo el tiempo está tratando de verse bien ante los demás, de evitar cualquier tipo de crítica o de enfrentamiento. Entonces, ¿eso qué le genera? Dolor, porque muchas veces cuando no nos damos cuenta de que es nuestra sombra que nos está llevando a la exageración de una actitud o de una emoción, entonces llega ese momento de sufrir, llega ese momento de la incoherencia, llega ese momento del dolor. Y así como esa madre que entendió que debía hablar sobre sus intentos de suicidio con su hijo, para que éste ya no tuviera que buscar esa sombra oculta, así nosotros también tenemos que ver dentro de nosotros qué pasa, qué estamos escondiendo, qué es eso que tanto nos molesta en el otro, que nosotros no queremos y no somos capaces de hacer, pero porque es una sombra. Y la gran verdad es que la sombra es el 50% de nosotros. Allí también encontramos alguna manera de actuar que nos complementa. Y no es que si en esa sombra yo soy una persona, no sé, mala, deshonesta, entonces yo voy a tomar esa parte mía que es deshonesta. No, pero siempre hay una parte de ese 50% que yo puedo indagar, comprender y convertir en la luz que yo también soy. Porque si bien hay un 50% de sombra, hay un 50% de luz que me pertenece. Y la vida pide coherencia. La vida pide que actúes no desde ese síntoma, sino desde lo que tú realmente eres. Y tranquilo, quien te rechaza por tu sombra, de pronto no merece estar en tu camino. Y cuando estamos frente a personas que nos da miedo ser nosotros mismos, debemos más bien hacer una pausa y entender cómo esa persona de pronto es o no es compatible con nosotros, con nuestra forma de pensar. Nuevamente, no estoy diciendo que hagamos lo incorrecto. Estoy diciendo que hay un deber de nosotros de conocer esa sombra, de comprender esa sombra, de traerla a la luz para poder saber qué podemos tomar de ahí y qué no. ¿Ok? Como te digo, quien te rechaza por una sombra no merece tu otro 50% de luz. Tú eres el único que te puedes aprobar, el único que te puedes amar con tus luces, con tu sombra, completo. Porque solo cuando nos aceptamos completos es que podemos comenzar a sanar. ¿Ok? Sobre este tema voy a tratar de hablar un poquito más, porque yo sé que de pronto es necesario entrar en unos ejemplos un poquito más aterrizados. También puede ser necesario que de pronto si tienes alguna pregunta yo te la pueda responder para que así podamos realmente comprender qué es lo que significa esto de lo que quiero hablar hoy, qué es la sombra. Si quieres investigar más, también hay un libro de Carl Jung sobre las sombras. También puedes buscar en mi blog. He escrito varias cosas sobre este tema.
Aquí la voy a compartir también para que puedas acceder. Así que no te olvides de ti. No te olvides que eres 50 sombra y 50 luz. ¿Ok? Y esa es tu maestría para que tú puedas avanzar en la vida. ¿Ok? Hasta luego.